Buenas noches con todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar las clases de Derecho Administrativo. ¿Cómo están? Bien, ahí se ven las diapositivas, ¿no? Me comentan, ¿se logra ver las diapositivas? Si se logra ver, empezamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Ahora sí. Ya, el día de hoy vamos a conversar sobre eh, el tema del procedimiento administrativo, la fase de instrucción. Vamos a hablar la de qué implica estas etapas, estos procedimientos que vamos a encontrar en la actuación de un medio probatorio, en la audiencia. También vamos a conversar qué involucra realizar la instrucción en el marco de la Ley 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. Si hay preguntas, no duden en escribir o levantar la mano y ahí yo les concedo el uso de la palabra para absolver las dudas y preguntas. ¿Ok? Bien, buenas noches con todos nuevamente. Vamos a conversar sobre la fase de instrucción. Los actos de instrucción necesarios para la determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. Como ya habíamos señalado las sesiones anteriores, en el derecho administrativo, dentro de los procedimientos administrativos, hay dos fases: la fase de instrucción y la fase de resolución. ¿Ok? Y posteriormente, la ejecución de los actos administrativos. ¿Por qué es importante estudiar esta primera fase de instrucción? ¿Qué es lo que se hace en esta primera fase de instrucción dentro del procedimiento administrativo? El objetivo y lo que busca el legislador en esta primera fase de instrucción es justamente recabar la información tanto del administrado y del tercer administrado, eventualmente, y de las actuaciones y documentos que pueda recabar la propia administración pública, ya sea a través de una prueba de oficio que pueda realizar. Voy a poner un ejemplo en temas de, de contratación pública. Si estamos en un procedimiento administrativo sancionador, ¿cómo funciona esta primera fase de instrucción? Porque la ley 32069, Ley General de Contratación Pública, ha establecido dos fases dentro del procedimiento administrativo sancionado. La primera fase instructiva y la segunda fase resolutiva. En la primera fase lo que se va a buscar es recabar la información que tiene dentro de un procedimiento administrativo sancionador la denuncia que se ha interpuesto contra el administrado y también escuchar la defensa del administrado, para posteriormente la administración pública pueda actuar de oficio alguna prueba, alguna pericia, antes de tomar una decisión que le ponga fin a ese procedimiento administrativo sancionador, ya sea declarando al lugar la sanción, ya sea declarando no al lugar la sanción. ¿Ok? Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Qué debe hacer en la primera fase de instrucción? Frente a una denuncia administrativa, la administración pública lo que tiene que realizar es la instrucción, oficiar a la entidad
oficiar a terceras personas para recabar información, para cotejar y contrastar si efectivamente esa denuncia administrativa tiene asidero o no tiene asidero, si hay indicios razonables o no hay indicios razonables para continuar y realizar un informe de instrucción donde se solicite la imposición de una infracción administrativa. Porque si yo, administración pública, yo instructor, yo órgano instructor, dentro de las investigaciones, dentro de las indagaciones que yo voy a cotejar frente a una denuncia administrativa, no logro recabar un medio probatorio fehaciente y contundente, mi informe de instrucción va a ser solicitando a un tribunal administrativo que declare no al lugar esa infracción. Eso es lo que yo voy a pedir como órgano instructor. ¿Me siguen? Ahora, estas pruebas de oficio, y les voy a contar un caso, ¿ya? Les voy a contar un caso dentro de la contratación pública. Como ya he señalado, en la nueva ley 32069, una ley especial de contratación pública, hay dos fases. La instrucción y luego la resolutiva. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Que una entidad realizó una fiscalización posterior, encontró documentación inexacta y lo que hizo la entidad es oficiar al Tribunal de Contratación Pública para que le inicie un procedimiento administrativo sancionador. Cuando la Secretaría Técnica del Tribunal de Contratación Pública recibe esta denuncia administrativa por parte de la entidad que había fiscalizado, lo que hace es calificar para haber mérito a iniciar un procedimiento sancionador o simplemente archivar la denuncia. La Secretaría Técnica del Tribunal de Contratación Pública lo que realizó en ese momento es pedir información a la empresa que había emitido este documento para que se ratifique o no sobre la veracidad o no de ese documento supuestamente inexacto. ¿Ok? Entonces, esta empresa que revisa ese certificado de trabajo indica que sí había emitido ese documento, pero el contenido no era de acuerdo a la verdad. Era un documento inexacto. Es lo que señaló esa empresa. Con esa información, lo que hizo el Tribunal de Contratación Pública es notificar al administrado el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Y no es que te sancionen, porque a veces uno piensa, doctor, he recibido hoy día en mi casilla electrónica que me han notificado el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Eso significa que ya no puedo contratar con el Estado? ¿Eso significa que ya no me puedo presentar a concursos públicos, a licitaciones públicas? No. Mientras tú estés dentro de un procedimiento administrativo sancionador y no tengas una decisión administrativa que te inhabilite, tú puedes seguir contratando con el Estado. ¿Ok? Tú puedes seguir contratando con el Estado. ¿Cuándo no puedes contratar con el Estado? Cuando el Tribunal de Contratación Pública emite un acto administrativo que te inhabilita. Y mientras ese acto administrativo haya quedado firme, es decir, no hayas interpuesto un recurso de reconsideración, tú puedes seguir contratando con el Estado. Tú puedes firmar un contrato. ¿Ok? Entonces, tienes que tener en cuenta el procedimiento y la fase de instrucción que involucra qué pasos, qué actuaciones para llegar a la segunda fase, que es resolución. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Hay alguna pregunta en el chat? ¿Hay alguna pregunta en el chat? Si estamos todos corazoncitos, si me entienden, si hay alguna pregunta. Buenas noches, Siri, ¿cómo estás? Estamos hablando el día de hoy
de la fase de instrucción vamos a hablar sobre la actuación de medios probatorios, vamos a conversar también sobre la audiencia única que se realiza en un procedimiento administrativo. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que debe buscar el órgano instructor en un procedimiento administrativo sancionador es justamente recabar todos los documentos, todas las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas tenemos? A ver, les pregunto en el chat, ¿qué tipo de pruebas conocen? ¿Qué tipo de pruebas podríamos actuar en un caso donde la denuncia administrativa esté orientada a un tema de falsificación de documentos? Lanzo la pregunta, a ver, si nosotros fuéramos órgano instructor del Tribunal de Contratación Pública y tenemos un caso por falsificación de documentos, puntualmente se cuestiona tanto la firma del titular que emitió ese certificado de trabajo y también se cuestiona la huella dactilar que está en ese documento. La pregunta es, nosotros somos órganos instructor, ¿qué medio probatorio, qué documentos podríamos recabar para sostener nuestra teoría del caso y decir, este administrado debe ser sancionado y aquí tengo el medio probatorio fehaciente y contundente que acredita la falsificación de ese documento? A ver, los leo en los comentarios. ¿Qué dicen? ¿Qué documento, como órgano instructor, nosotros realizaríamos? Una pericia, muy bien. Una pericia, correcto, correcto. Recordemos que hay diferentes medios probatorios de carácter documental, de carácter testimonial, una declaración de parte. También podemos recabar pericias, ¿correcto? Entonces, no solamente es recabar algunos documentos de mero trámite, sino también cotejarlos con declaraciones testimoniales, declaraciones de parte, pericias, y puntualmente, y aquí tomen nota para falsificación de documentos. Esto también te puede servir en procesos penales. Si tú quieres acreditar la falsificación de ese documento, supuestamente falso, debes actuar una pericia. Una pericia grafotécnica, cuando tú quieres acreditar que esa firma, que esa grafía, no sea de acuerdo al documento original. ¿Ok? Si yo digo, esta firma de Juan Pérez no es su firma, miren, porque la firma de Juan Pérez en su DNI es así, y en el documento en materia de litis, esta no es la firma de Juan Pérez. Entonces, ¿quién tiene que demostrar que esa firma de Juan Pérez no es la de su titular? Es un perito grafotécnico que va a recabar muestras originales, ojo, muestras originales del documento, del titular que ha firmado. A ver, quiero que firmes. Le saco las firmas originales. ¿Ok? No puede haber pericia sobre copias de un documento. No puede haber pericia sobre copias de documentos. Ahora, si me están cuestionando la huella, ¿no? Porque yo puedo decir, oye, a simple vista, esta huella no es de Juan Pérez. Entonces, ¿qué pericia tendría que ser? Pericia dactiloscópica. Entonces hay una pericia grafotécnica y hay una pericia dactiloscópica. ¿Correcto? Ahora, claro, también puede ser sobre documentos legalizados, como ponen en el chat. Muy bien. Entonces, ustedes tienen que, como órgano instructor,
El mensaje es recabar todos los documentos, todas las pruebas para realizar tu informe de instrucción. El órgano instructor, para que me entiendan, es como un fiscal, ¿ya? El fiscal, antes de formalizar su denuncia, antes de llevar el tema a juicio y formalizar su acusación, recaba todos los documentos, ¿ok? Eso lo hace en la fase de instrucción. Instruir, oficiar. ¿Para qué? Para obtener medios de prueba, con la cual sostener su tesis y plantear una denuncia, una acusación, ¿correcto? El órgano instructor lo que va a hacer es justamente eso, analizar si hay mérito justamente para formalizar la instrucción, formalizar su informe, donde pida una infracción o simplemente indicar que no hay mérito para sancionar al administrado. Aquí dicen, le comento un caso, el Tribunal de Contratación Pública pidió a dos entidades de diferentes regiones. A ver, coméntanos el caso. Coméntanos el caso. Y a veces lo que pasa es que el órgano instructor no es diligente, ¿no? Y solamente copia y pega una denuncia administrativa. Tú puedes tener diferentes denuncias administrativas. Yo he visto denuncias administrativas que dicen, ¿no? Ese documento es falso, ese documento es inexacto. El administrado presentó en una licitación pública un documento adulterado. Y simplemente lo dicen, sin ninguna prueba. Y recuerden que en el derecho administrativo está regulado la presunción de licitud. ¿Ok? La presunción de licitud. Y en el derecho, y en la Constitución política, tenemos la presunción de inocencia. En ese contexto, cuando un órgano instructor o un tribunal administrativo, antes de tomar su decisión, tenga duda, recordemos que la duda favorece al administrado. Presunción de licitud. ¿Correcto? Eso es lo que tú puedes invocar en tu defensa como administrado. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Eso es lo que hace el órgano instructor. La unidad de vista en los procedimientos administrativos se desarrollan de oficio, de modo sencillo y eficaz, sin reconocer formas determinadas, fases procedimentales, momentos rígidos para realizar determinadas actuaciones. Entonces, lo que tú tienes que hacer como órgano instructor, tú puedes, bajo el principio de colaboración, pedir información a una entidad pública y cruzar información. Si nosotros decimos que ese certificado de estudios o ese título universitario no es me parece que es falso, me parece que es inexacto, ¿a quién tendríamos que oficiar para que nos valide si ese título universitario es un documento falso, inexacto? ¿A quién? A ver, los leo en el chat. ¿Qué haríamos como órgano instructor? Las dos entidades indagaron que trabajó en la misma fecha y el tribunal dijo presunción de veracidad. Ok. Las dos entidades indicaron que trabajó en la misma fecha. Ya. Pero ¿cuál era la denuncia? O sea, un personal clave que fue propuesto como supervisor seguramente o como residente de obra y luego dijeron, no, esta persona ha trabajado en tal fecha y, y luego no eran esas fechas que había señalado en su constancia o en la fecha que lo proponía en la oferta. Más o menos ese es el caso, para entenderte. Personal permanente en un plazo determinado, claro. Entonces, ¿qué pasó? Las fechas no coincidían. Y como las fechas no coincidían, seguro se cuestionaba como documento inexacto y ahí las entidades tendrían que confirmar más o menos la fecha en la cual había prestado trabajo. Imagino que ese era el caso. Indicaron que trabajaron en el mismo plazo.
Ya, indicaron que trabajó en el mismo plazo. Entonces, ¿cómo una persona puede trabajar en el mismo, dentro del mismo periodo? No podía trabajar en las dos entidades a la vez por ser personal. Claro, o sea, yo entiendo que uno dice, ¿no? Yo propongo a Juan Pérez para que trabaje en tal plazo, y luego, ¿cómo va a trabajar en el mismo plazo un personal clave, un supervisor de obra que se va a partir para las dos entidades? ¿Cómo hacías para trabajar en una y en otra? Entonces, era documento inexacto. ¿Y qué pasó? Sancionó el Tribunal de Contrataciones. Las entidades son muy distantes, claro. Entonces, ¿por qué se dio la presunción de veracidad? Allá, o sea, para entenderte, el tribunal no sancionó, o sea, no dijo que ese documento es inexacto. Dijo, se debe presumir la veracidad, ¿no? De que en ese mismo tiempo Juan Pérez ha trabajado en el mismo lugar, pero ¿qué pruebas tenía? O sea, habría que analizar, porque tal vez Juan Pérez trabajaba de 9 a 11 de la mañana en la entidad A, y de mediodía hasta las 5 de la tarde trabajaba en la entidad B. No sé, tendría que ver los medios probatorios para que el tribunal tenga duda y diga, sí, pues presunción de veracidad, le vamos a creer, ¿no? O presunción de licitud. Info sale que trabaja en dos entidades. Ahora es fácil, en Infoobras sale que trabajó en dos entidades. Judicialmente a través de... Claro. O si determina que las demás... Ok, ok. Bueno, habría que analizar cada caso en concreto, ¿ah? No siempre uno tiene que decir, no, es imposible que trabaje. Yo les voy a contar un caso, ¿ya? Un caso que tuvimos en un procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal de Contratación Pública. Y no fue sancionador, miento, no fue sancionador, todavía no hemos llegado a sancionador. Es un recurso de apelación donde nos tocó defender a nuestro cliente que ganó la buena pro. O sea, nosotros no fuimos los abogados que impugnamos, fuimos los abogados que defendían al adjudicatario, al que ganó la buena pro. ¿Cuál era el caso? El caso era simple. Apelaron y dijeron, el personal clave, supervisor, que presentó el adjudicatario, no era supervisor. En la realidad era un vigilante. ¿Ya? En la realidad era un vigilante. ¿Cuál era la prueba del impugnante? Que decía, Juan Pérez dice que es supervisor de tal fecha a tal fecha, de enero 2024 a diciembre 2024. ¿Ya? Y según esta empresa, en ese periodo dice que era supervisor de seguridad. ¿Ok? No obstante, en la realidad, el impugnante sostenía, ¿no? En la realidad, ese Juan Pérez no era supervisor de seguridad, era un agente de seguridad y vigilancia. ¿Por qué? Porque yo tengo un contrato con la entidad, una universidad pública, donde Juan Pérez figura en la lista de vigilantes. Fíjense, decía, Juan Pérez figura en la lista de vigilantes. Entonces, esta es una prueba fehaciente y contundente, decía el impugnante, que acredita que Juan Pérez no era supervisor, sino era vigilante. Entonces, estamos frente al caso de un documento inexacto, porque es contrario a la verdad. Juan Pérez no era supervisor en esa fecha, Juan Pérez era vigilante. Impugnó, impugnó la buena pro y lo que quería era que se revoque el acta de otorgamiento de la buena pro, se descalifique al adjudicatario. Ese es el caso que tuvimos. El cliente viene y nos dice, doctor, voy a perder mi buena pro. ¿O qué? ¿Qué va a pasar? Vamos a defenderte, vamos a defender tu buena pro,
Y lo que hicimos como teoría del caso fue, ok, principio de verdad material. Chapa esa, ¿eh? Toma nota, lápiz y papel. Principio de verdad material. Esto no está en la ley 32069, esto está en el derecho administrativo, en la 27444. Principio de verdad material. ¿Ok? ¿Cuál fue nuestra tesis del caso? ¿Cuál fue nuestra tesis del caso? Decirle, el impugnante dice que Juan Pérez figura en el contrato público de esa universidad como vigilante. Pero lo que no acreditó fehacientemente el impugnante es que Juan Pérez, dentro de la ejecución de ese contrato público, ha laborado como vigilante. No hay ningún medio probatorio que señale que en ese periodo de un año Juan Pérez se haya desempeñado como vigilante. Y aquí viene la verdad material. Un agente de seguridad, una persona, puede trabajar como vigilante. ¿Ok? Puede trabajar como vigilante en una empresa de seguridad. Pero no necesariamente va a terminar sus últimos días siendo vigilante. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno, a escalar, a ser mejor. Entonces, puedes ser vigilante hoy día y mañana te pueden ascender como supervisor de seguridad. Y eso es lo que ha pasado, señores del Tribunal de Contratación Pública, en este caso en concreto. Juan Pérez, efectivamente, trabajó para la empresa de seguridad como vigilante, de tal fecha a tal fecha. Y en la fecha que se figura en su certificado de trabajo como supervisor, de tal fecha a tal fecha, fue supervisor. Es decir, la empresa de seguridad, quien lo contrató en primera instancia como vigilante durante años, le dio la oportunidad que ese vigilante sea supervisor. ¿Eso está impedido en la ley? ¿Juan Pérez no puede ser supervisor? ¿Siempre tiene que ser vigilante? No, eso va a depender de su empleador. Y su empleador nos dice que Juan Pérez fue vigilante de tal fecha a tal fecha, y su empleador nos dice que de tal fecha a tal fecha fue supervisor. Entonces, ¿a quién debemos presumir? ¿Quién es el único que puede decir que este certificado de trabajo sea falso, sea verdadero, sea inexacto? Es el empleador. Y el empleador nos está diciendo mediante un documento, porque ofrecimos un documento donde ofrecimos dos documentos. Uno de la empresa de seguridad donde decía así, aclaraba el tema, las fechas. Decía así, Juan Pérez fue vigilante de tal periodo a tal periodo, fue supervisor de seguridad de tal periodo, aquí está en mi planilla, este fue su contrato de trabajo, estas fueron sus boletas de pago, etcétera, etcétera. Y lo acreditamos, medio probatorio para el órgano instructor. ¿Qué más? Una declaración jurada notarial de Juan Pérez, en la cual Juan Pérez declaraba en un notario público y decía, yo de tal fecha a tal fecha fui vigilante para la empresa de seguridad tal, y de tal fecha a tal fecha fui supervisor de seguridad tal. Entonces, ¿qué tenía el impugnante? El impugnante solamente tenía un contrato donde se figuraba como personal propuesto, pero no tenía ningún documento, por ejemplo, una hoja de registros donde Juan Pérez había firmado como vigilante, por ejemplo, o alguna foto de Juan Pérez en la entidad pública donde había sido propuesto como vigilante. Entonces, no tenía. ¿Qué generamos en la defensa? Duda razonable. ¿Ok? Tú tienes que generar duda razonable. Teníamos dos tesis. El tribunal, ¿qué hizo? Declaró infundada el recurso de apelación. Y listo. Ganamos. Entonces, la idea en un procedimiento administrativo sancionador es darle las herramientas al órgano instructor. Para eso sirve, dentro del debido procedimiento, tu derecho a réplica.
tu derecho a cuestionar. El órgano instructor puede ir por una línea, pero tú tienes que descargar y decirle, no, tienes que tomar en cuenta estos documentos, principio de verdad material, esto pasó así, 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 estos son los documentos que respaldan. ¿Ok? Y por más que el órgano instructor, a veces con su mentalidad inquisitiva, quiere buscar que te sancionen, tú tienes justamente que generar, persuadir al tribunal administrativo, que en este caso va a escuchar al órgano instructor y también al administrado, y va a tomar una decisión de declarar al lugar la sanción o declarar no al lugar la sanción. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Si estamos claros, corazoncito, corazoncito, corazoncito. Estamos hablando de la primera procedimiento administrativo. Estamos hablando de procedimiento administrativo, fase de instrucción y también de resolución. El mismo personal puede ocupar diferentes puestos de trabajo en un rango de fechas. Depende, Eric. Depende del caso. O sea, yo he tenido casos donde un personal clave trabajaba en ese mismo periodo para dos empresas. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo es que Juan Pérez puede trabajar en las mismas fechas? O sea, enero 2024 a diciembre 2024 para la empresa A y para la empresa B como supervisor. Eso es imposible. Pero cuando analizamos el caso y decimos, oye, ¿cómo te has partido en dos o qué? No, es que yo tenía un horario de trabajo para esta empresa A de 7 de la mañana hasta mediodía. Y luego me iba de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde o 5 de la tarde en la empresa B. Y trabajaba. Solo que mi certificado de trabajo no especifica las horas. Solamente me dice que he sido supervisor en tal fecha, tal fecha. Eso se conoce como principio de verdad material. Tú tienes que analizar los hechos, las evidencias, la verdad. Entonces no es imposible que pase esos casos. ¿Ok? Puede oler raro. Puede decir, no, que yo creo que te estás haciendo acá una jugada. Hay que analizar cada caso en concreto, hay que ver los documentos, los medios probatorios. ¿Ok? No, no siempre hay que pensar mal. A veces nos han criado, ¿no? Con el chip. Piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. No. En el derecho administrativo y sobre todo en los procedimientos administrativos sancionadores, el órgano instructor debe presumir la inocencia. El órgano instructor debe presumir la veracidad. El órgano instructor debe presumir la licitud en beneficio del administrado. Y no solamente el órgano instructor, sino también un tribunal administrativo al momento de emitir su acto administrativo, su resolución. Ese es el punto. El personal clave es exclusivo. Ahora, el personal clave es que depende de cada procedimiento, ¿ah? Depende de cada procedimiento y de acuerdo a las bases también. Pero ojo, hay un tema, estamos hablando de procedimiento sancionador, y en un procedimiento sancionador hay que analizar otros factores. Más allá de la exclusividad, hay que analizar otros factores. Si estamos hablando aquí, ese documento es falso, ese documento es inexacto, más allá de lo que nos diga las bases, o si debe ser exclusivo al 100%. El tema es, estamos frente a un documento falso, inexacto, adulterado, y ahí viene la línea de defensa que tú debes realizar. Ok. Bien, entonces sigamos. Mm, ok, 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 ok. Ahora sí. ¿Qué más? Dentro del procedimiento administrativo, impulso del procedimiento, autoridad competente. A ver, ¿qué dice? La administración pública, dentro del procedimiento de instrucción, debe impulsar toda actuación necesaria para la tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga sobre la tramitación del procedimiento, determinar la norma aplicable al caso, eh,
y si se ha invocado de manera errónea alguna cita legal. Entonces, lo que busca el tema en la primera fase de instrucción es que el propio órgano instructor reconduzca todo el procedimiento. Puedes tener una denuncia administrativa, ¿ok? Puedes tener una denuncia administrativa donde te hayan citado mal algún artículo, pero tú como órgano instructor debes reconducir todo y armar tu teoría del caso para hacer tu informe de instrucción. Y ese informe de instrucción va a recomendar al tribunal administrativo: ¿sancionas o absuelves? ¿Ok? Ese es el trabajo del órgano instructor. ¿Ok? Instruir a un tribunal administrativo y decirle: este es el caso, estas son las pruebas que he recabado. En mi opinión se debe sancionar, en mi opinión no se debe sancionar. Y el tribunal administrativo, en la fase de resolución, va a tomar la decisión, no al lugar o al lugar la infracción administrativa. ¿Qué más? Ahora, en los medios probatorios, eso es importante porque a veces hablamos mucho de las imputaciones, de los cargos, de decir vamos a sancionar al administrado, pero no hablamos de las actuaciones de las pruebas. Y las actuaciones de las pruebas no solamente la va a recabar el órgano instructor, sino también las puede recabar el propio tribunal administrativo. ¿Qué pasa si he tenido un órgano instructor con poca diligencia, que no ha recabado medios probatorios, que simplemente ha copiado y pegado una denuncia administrativa y no me da elementos que me causen convicción? Y me lleva a una audiencia. Y en audiencia el instructor hace su informe, lee su informe, no convence al tribunal, pero yo como tribunal administrativo, y la finalidad de todo procedimiento es llegar a la verdad. Entonces, el administrado también no me convence lo que me dice en su defensa, y lo que yo debo hacer como órgano instructor es señalar todos los elementos que tengo, los documentos que sostienen mi teoría del caso. Por su parte, el administrado también va a sostener su teoría del caso. Y finalmente, el tribunal administrativo va a decidir. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el tribunal administrativo, habiendo escuchado en audiencia el caso a ambas partes, lo que va a oficiar es una prueba de oficio. Va a actuar una prueba de oficio. Y va a depender qué tipo de prueba de oficio. Me ha tocado casos donde un tribunal administrativo ha pedido pericias, ha oficiado alguna entidad pública para que esclarezca alguna información, ha solicitado la presencia de esa persona para una declaración de carácter testimonial. Entonces, vamos a ver diferentes casos. ¿Ok? Vamos a ver diferentes casos respecto a este punto. La actuación de prueba está estipulada también en la Ley 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. Los hechos invocados o que fueran conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios. Es decir, la administración pública, el tribunal administrativo puede actuar diferentes medios de prueba sin ningún tipo de limitación, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En particular, en el procedimiento administrativo procede. ¿Qué medios de prueba podemos actuar? Recabar antecedentes y documentos. 1. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, recabar declaraciones por escrito. Consultar documentos y actas, practicar inspecciones oculares. ¿Ok?
Esos son los medios de prueba que puede pedir, solicitar un tribunal administrativo. Ahora, puedes pedir otros documentos, otras pericias, otras declaraciones, las puedes realizar. Y no debes tener ningún límite. ¿Ok? ¿Quién asume la carga de la prueba en un procedimiento administrativo? ¿El que imputa, el que afirma los hechos o el que se defiende? En principio la regla es, el que imputa una supuesta infracción es el que está obligado a probar. En este caso sería el órgano de instrucción. Es el llamado a ofrecer todos los documentos, todos los medios probatorios en la audiencia única. Pero también recordemos que hay la carga de prueba dinámica, donde también la contraparte puede ofrecer los medios probatorios para ayudar a un tribunal administrativo al momento de resolver. Y esto es dentro de la buena fe y la buena conducta procedimental. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí con los medios de prueba? ¿Estamos claros con los medios de prueba? Si yo ya tengo todos los medios de prueba, si yo ya tengo todos los documentos recabados como instructor, y yo como instructor considero que efectivamente hay indicios razonables para determinar que mi informe de instrucción debe solicitar la infracción, la inhabilitación del administrado, yo en mi informe de instrucción tengo que señalar toda mi teoría del caso, los antecedentes, los hechos, la supuesta infracción, los medios probatorios, lo que he ido recabando a lo largo de la primera fase de instrucción y la opinión, la recomendación que yo hago para decirle al tribunal administrativo, en este caso debemos señalar que se le debe imponer una infracción o una inhabilitación de tanto. ¿Ok? Cuando ya cerramos el tema de este informe de instrucción, ahí no acaba el procedimiento administrativo. Lo que la ley te dice es que debe haber una audiencia única. ¿Y qué va a pasar en una audiencia única? En un procedimiento administrativo. Un tribunal va a escuchar ambas partes. ¿Se acuerdan del principio del debido procedimiento? Y también el debido proceso regulado en el artículo 139 de la Constitución Política. Este debido proceso tutela diferentes derechos. El derecho a ser oído, el derecho a ofrecer pruebas y sobre todo el derecho de defensa. Si a mí me imputan un cargo y me dicen has presentado un documento falso, has presentado un documento inexacto en un proceso de contratación, está bien que me lo digan. Y tal vez tendrás tu línea del caso respecto a afirmar eso. Pero yo también tengo mi derecho a réplica como administrado. Porque aquí no estamos en la Santa Inquisición, donde alguien te decía, ah, eres brujo, y al día siguiente terminabas en la plaza ahí colgado. No estamos en la Santa Inquisición. Hubo revoluciones, una de ellas, la Revolución Francesa, en la cual se reconocen los derechos justamente del más vulnerable, del ciudadano. Y eso ha llegado también a escalar en el derecho administrativo. Ahora no solamente basta escuchar al órgano instructor y decir, ah, me está pidiendo que me sancione y aquí supuestamente yo soy el malo, el que ha presentado algún documento falso, etcétera, o ha tenido cualquier tipo de infracción. Un tribunal administrativo me tiene que dar el derecho a la defensa, a que me escuchen, a que pueda ofrecer medios probatorios, a que presente alegatos. Y en una audiencia, lo que va a acontecer es que va a haber un tribunal administrativo acá, va a estar el órgano instructor
y va a estar de la otra parte el administrado. El tribunal, al momento de iniciar la audiencia, le va a conceder el uso de la palabra al órgano instructor, quien va a tener que realizar su informe, en la cual señale si va a haber mérito en su posición como instructor para sancionar. Ese es el momento de persuadir. Y ojo, y aquí hablamos en una audiencia única, lo que tú tienes que hacer como abogado, ya seas abogado del órgano instructor, ya seas abogado del administrado, tú tienes que tener claro lo siguiente. Tú tienes que persuadir al tribunal. Y para persuadir tú tienes que generar empatía con el tribunal administrativo. No es lo mismo que tú le cuentes un caso y empieces a leer tus diapositivas. Lo vas a dormir al tribunal administrativo. Tú tienes 5 minutos para hacer tu informe legal y en esos 5 minutos tienes que convencer al tribunal administrativo. Bien para que sancione o bien para que absuelva. Entonces, el órgano instructor, si ha decidido que se le debe sancionar, va a pedir la sanción, ¿no? Y tú siempre tienes que ser claro, contarle el caso, así como cuando cuentan algún chisme, ¿no? Oye, ¿sabías, te enteraste que tal persona peleó, etcétera? De la manera más simple. Y si tú eres abogado, de la contraparte también, llevar tu caso de la manera más sencilla. Irte al grano. Recuerda que el tribunal administrativo ya ha leído tu caso. No es necesario que le cuentes todos los detalles, no. Ve al grano. Este es el caso, señores del Tribunal de Contratación Pública, donde se imputa que este documento A es supuestamente falso. En estos minutos vamos a desvirtuar que este documento no es falso, ni inexacto, ni adulterado. Vamos a demostrar que este documento es veraz, que la imputación que hace el órgano instructor carece de medios probatorios, que aquí se debe primar la presunción de licitud. Y empiezas a decir A, B, C, D, y esta es la prueba. Recuerda y toma nota. Y saquen clip. En un procedimiento administrativo sancionador, el lenguaje de un proceso es el lenguaje de las pruebas. No basta invocar un derecho. El derecho hay que probarlo. Va a ganar quien no solamente indica que es inocente o culpable, sino el que ha acreditado con documentos probatorios fehacientes y contundentes la licitud o la culpa del administrado. ¿Ok? ¿Claros? ¿Qué les pareció la frase? Corazoncito, si hay dudas sobre la audiencia pública, y en la audiencia pública, uno que puede estar como tribunal administrativo va a escuchar, ¿no? Va a escuchar la posición del órgano instructor, va a escuchar la posición del administrado y va a tomar su postura. ¿A quién decido creer? ¿Al órgano instructor o al administrado? Y a veces cuando un tribunal administrativo tenga dudas, debe acudir a los principios. Principio de licitud, presunción de inocencia, presunción de veracidad, verdad material, principio de causalidad, ¿ok? Principio de licitud a favor del administrado. Y cuando tenga dudas, la duda favorece siempre al administrado. La idea no es sancionar por sancionar. La idea es que si yo voy a sancionar, tengo que motivar mi acto administrativo. Y para motivar mi acto administrativo debo tener medios probatorios sólidos, contundentes, que desvirtúen la presunción de licitud, que desvirtúen la presunción de inocencia del administrado. Si no, lo que debo hacer es archivar
ese caso. Declarar no al lugar la imposición de una infracción. Entonces, en una audiencia pública, recuerden que ustedes tienen que tener el caso claro, ir de frente a los medios probatorios, señalarlos, buscar que se configure la tipicidad o no de esa infracción para que el tribunal administrativo tenga los elementos. Ahora, doctor, ¿y qué pasa si el tribunal administrativo no le convence y quiere actuar algún medio probatorio? ¿Puede hacerlo? Sí. Mientras el tribunal administrativo no cierre la fase de instrucción, puede realizarse actuación de medios probatorios adicionales. ¿Ok? Le puede pedir algún documento adicional al administrado, puede oficiar alguna entidad pública, ya sea pública o privada, para llegar a la verdad. La finalidad de un proceso, recordemos, es llegar a la verdad. Y para eso hay que analizar los hechos, las pruebas, y si no las partes no han hecho bien su trabajo, te queda que actúes como tribunal administrativo, pruebas de oficio. ¿Ok? Pruebas de oficio. Entonces, dentro de un procedimiento administrativo, ya cuando se acabe el tema de las actuaciones de medios probatorios, cuando se acabe el tema de la audiencia pública, se cierra la instrucción y ahí pasamos a la segunda fase, que es resolutiva. ¿Ok? Generalmente las leyes especiales, no digo que todas, pero solamente han establecido dos fases en el procedimiento administrativo. La primera fase de instrucción, la segunda fase resolutiva. Pero dentro del derecho administrativo hay tres fases. La primera fase de instrucción, segunda fase resolutiva y la tercera fase de ejecución. Porque no basta el tema de emitir un acto administrativo. Tenemos que también ejecutar esa decisión. Si yo te pongo una multa, te pongo, por ejemplo, una papeleta, una fotopapeleta, al final te sanciono, pero yo como administración pública tengo que ejecutar eso. Si tú no me quieres pagar administrado, lo que yo tengo que hacer es ejecutar. Gracias, Pieri. ¿Cómo estás? Entonces, si la administración pública decide sancionar al administrado, el administrado tiene que cumplir esa decisión. Pero vamos a tener en cuenta que a veces se aplica la teoría del incumplimiento. No quiero pagarte, ¿ok? No quiero pagarte, no quiero pagar esa multa, entonces lo que tengo que hacer como administración pública es llevar a ejecución mi decisión. Y ahí vienen las medidas cautelares. A ver, pongo en el chat, le pongo una estrellita, un punto. Si alguien, el administrado, no quiere pagar la multa, le puse la fotopapeleta, no quiere pagar la multa, ya le he notificado, le he dicho paga, paga, paga. ¿Qué debería iniciar? ¿Qué debería iniciar como administración pública? ¿Qué medidas podría adoptar dentro del proceso de ejecución, dentro de un proceso coactivo? ¿Qué podría hacer? A ver, ¿qué harían ustedes? El administrado no quiere pagar la multa, una medida cautelar. Muy bien, Kei, muy bien, una medida cautelar. ¿Qué medida cautelar podríamos trabar? Porque la finalidad de una medida cautelar es que se cumpla la ejecución de esa resolución, de ese acto administrativo. Si el acto administrativo ha concluido que el administrado debe pagar una multa, ¿ok? Y el administrado no quiere pagar su multa, pese a que ese acto administrativo ha quedado firme, inicio mi proceso de ejecución y esto pasa, ¿no?, al órgano coactivo de la entidad
Y ellos tienen herramientas, por ejemplo, la SUNAT, si tú caes en manos de la SUNAT y no has pagado tu multa, la SUNAT tiene diferentes herramientas para congelarte tus cuentas. Sin embargo, en forma de retención, te congela tus cuentas bancarias, ¿ok? Y de ahí empieza a cobrar. El tema de los embargos, ¿correcto? El tema de los embargos. Entonces, estas medidas cautelares que van a servir para asegurar el cumplimiento de ese acto administrativo pueden dictarse también en un procedimiento administrativo. Es por eso que la administración pública, hemos puesto el caso de la SUNAT, puede ejecutar tranquilamente sus decisiones. Puede solicitar medidas cautelares, dictar las medidas cautelares para embargar las cuentas. ¿Ok? Es por eso que a veces vienen clientes y nos dicen, doctor, ¿qué hago? Me han embargado mis cuentas y recién se quieren poner las pilas. Tú te tienes que poner las pilas antes. Cuando ya te sancionan, tú tienes tu derecho de impugnación. Puedes plantear un recurso de apelación, reconsideración, para que no se consiente el acto administrativo, para que el acto administrativo no quede firme. Y si ya agotaste la vía administrativa y persiste la infracción, tú tienes el derecho de acudir a la vía contenciosa administrativa, iniciar la vía judicial a través de un proceso contencioso administrativo para pedirle a un juez la nulidad de ese acto administrativo. ¿Ok? ¿Y cómo evito que me embarguen, doctor? Solicitamos también una medida cautelar de no innovar para que se suspendan los efectos de esa inhabilitación, de esa multa, de esa sanción. ¿Me siguen? Y eso te lo va a tener que dar y otorgar un juez. ¿Correcto? Esa es la idea, las medidas cautelares. Pero si tú llegas y nos buscas, no, que ya estoy con embargo, puedo hacer algo, en un proceso de ejecución puedes hacer poco. Puedes cuestionar la forma de cómo el órgano coactivo ha actuado, si te ha notificado, si hay algún error en su requerimiento, podría ser, pero es complicado encontrar errores, porque ya el acto administrativo ha quedado consentido. Puedes solicitarle al órgano coactivo la suspensión por inicio de un procedimiento administrativo, por un procedimiento judicial contencioso administrativo. Sí puedes, pero vamos a tener que ver qué nos dice, gracias Becerra, qué nos dice la ley especial. En caso, por ejemplo, de la SUNAT, tú puedes decir, SUNAT, no me parece tu sanción. Por si acaso ya he presentado mi demanda y ha sido admitida inclusive mi demanda contencioso administrativo. Te solicito que suspendas. La ley especial en temas tributarios y en temas coactivos señala que por más que tú hayas presentado tu demanda contencioso administrativa, te la hayan admitido inclusive, eso no suspende el tema de ejecución. ¿Ok? Así que cuidado con eso. Hay que analizar cada caso en concreto. Hay que analizar cada caso en concreto y ver las reglas especiales. ¿Qué dice? Se hizo un proceso judicial frente al contencioso administrativo como probador del Estado como demando. Cari, tienes que en principio ver, o sea, si tú estás cuestionando, por ejemplo, te han sancionado a nivel de Tribunal de Contratación Pública. ¿Ya? Entonces uno dice, doctor, me han inhabilitado, yo no puedo firmar el contrato, no puedo contratar, no me puedo presentar a una licitación pública que ha salido porque ya el acto administrativo ha quedado firme, me han inhabilitado por 3 años y estoy impedido de contratar con el Estado. ¿Qué hago? Lo que queda hacer es acudir a un proceso contencioso administrativo,
plantear una demanda, solicitar la nulidad del acto administrativo ante el juez para que el juez analice el caso y de corresponder resuelva declarando fundada tu demanda, en consecuencia nulo ese acto administrativo emitido por el Tribunal de Contratación Pública. Tú tienes que demandar al Tribunal de Contratación Pública, al OS en este caso, al organismo especializado en las contrataciones públicas, porque ellos emitieron el acto administrativo a través del Tribunal de Contratación Pública, obviamente, y el procurador del OS se va a defender y va a decir que efectivamente el tribunal ha tomado una decisión, pero bajo un control judicial, inclusive un control difuso, un juez contencioso administrativo va a analizar el caso. Si esa infracción tiene asidero legal, ha cumplido los estándares y los requisitos de validez del acto administrativo, o si se deben declarar nulo, por ende, a favor del administrado. ¿Qué podrías hacer también? Solicitar una medida cautelar, porque ¿de qué me sirve irme a la vía judicial, litigar en un proceso contencioso administrativo? ¿Cuánto tiempo vas a litigar? Por lo menos 3 años a 5 años hasta que obtengas una sentencia. ¿Ok? Y hasta ahí, doctor, ya venció mi sanción. ¿Cuál es el chiste? ¿Para qué quiero irme a la vía judicial? Si en la vía judicial me voy a demorar 5 años litigando y hasta ahí ya venció pues mi infracción, que era 3 años. El tema es que tú presentas tu demanda, puedes plantear obviamente la medida cautelar que suspenda esa sanción. Y la tienes que pedir ante el juez, ¿correcto? Ahora, la medida cautelar se plantea antes del proceso o dentro del proceso. Ya va a depender de la estrategia legal que sigas. Y si tienes más consultas, ya sabes. ¿Puedo solicitar en un proceso contencioso administrativo indemnización? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ahora sí. ¿Hasta aquí alguna duda con la clase? ¿Todos vamos claros? Embargo, Sigrid, sí, muy bien. Entonces, este fue el tema de hoy, mis estimados alumnos. Este fue el tema. Si no hay dudas, nos quedamos aquí. Tienen clase, recuerden, este miércoles. Este miércoles, perdón, no va a haber clase. Este miércoles no va a haber clase, va a haber el evento de arbitraje. Así que todos están invitados. Ya nos vemos la próxima semana para seguir con el curso de contratación pública. Bien, los dejo, les mando un abrazo, cuídense mucho.